Muy buenas, opositores, bienvenidos opositates. En este caso vamos a dar comienzo a un bloque de 4 partes correspondientes al acto administrativo. En esta primera parte vamos a hablar de lo que corresponde al concepto y a los requisitos. El concepto como elemento esencial para entender qué es el acto administrativo y saber, en este caso, determinarlo, especialmente en los supuestos. ¿De acuerdo? Así como también los requisitos donde ya nos vamos a remitir a una parte del articulado de la ley. Hay que saber en primer lugar que el acto administrativo como tal está recogido en el título tercero de la Ley 39/2015. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Vamos en primer lugar a definir el concepto de acto administrativo. Bien, en primer lugar vamos a definir. Definiciones hay muchas, pero en este caso he cogido una que es de las más funcionales y que mejor se pueden aplicar para entender lo que es el acto administrativo y saber interpretarlo a la hora de leer la propia Ley 39/2015, así como también detectar lo que es un acto administrativo en la redacción de cualquier supuesto práctico. ¿Qué es el acto administrativo? Bueno, pues el acto administrativo es un acto jurídico consistente en una declaración de voluntad, conocimiento, juicio u ordenamiento emanado de la Administración en el ejercicio de las potestades que le atribuye la ley. En esta primera parte de la definición nos habla de una declaración de voluntad, como puede ser una resolución, la imposición de una sanción, otorgar una licencia. Nos habla también de conocimiento, como puede ser la emisión de una certificación, comunicaciones entre administraciones públicas u organismos públicos. Nos habla también de juicio, como puede ser la emisión de un informe administrativo. Y finalmente nos habla también la definición de ordenamiento, como puede ser una solicitud. En cuanto a las partes diferenciales de la definición, tenemos que es un acto jurídico porque produce efectos y consecuencias jurídicas, fruto de unos hechos concretos, siendo los actos administrativos un subtipo del hecho jurídico. Es decir, el acto administrativo es un tipo de acto jurídico, ¿de acuerdo? Es un subconjunto, un subtipo de lo que es el acto jurídico como tal. Segundo, emana de la administración, en cuanto que los actos que nacen de esta son fundamentalmente administrativos. Es decir, siempre van a emanar de la administración, pero no todo lo que emana de la administración son actos administrativos. Muchos sí, pero no todos. Hay actos que no son administrativos emanando de la administración. Y por último, que solamente pueden ser dictados cuando la Administración ha recibido de la ley una específica potestad para ello. En este caso, se trata de una potestad administrativa. Bien, características de los actos administrativos. En primer lugar, nos vamos a la parte más macro, donde la Constitución española nos menciona que las administraciones públicas deben actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por tanto, se entenderá que los actos que emanen de las administraciones también deberán estar sometidos a la ley y al derecho. Asimismo, están sujetos a fiscalización legal por los tribunales de justicia, especialmente de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta fiscalización va a evitar que la Administración actúe de una manera arbitraria. También deben buscar el interés general dentro de la legalidad. Importante, interés general. Si, por ejemplo, tenemos a un policía local que multa a un vehículo por cruzarse a la puerta de un garaje en la calle, en la vía pública, se entenderá que lo está multando por el interés general de otros usuarios que pudieran acceder a ese garaje. Ahora bien, si el policía municipal multa este vehículo porque en ese garaje él tiene su propio vehículo o tiene el coche de su hijo, no está actuando por el interés general. En este caso estaría actuando por un interés particular. ¿Y qué constituiría actuar bajo interés particular? Pues constituye una desviación de poder. ¿Y a qué puede dar lugar la desviación de poder? Pues podría dar lugar, o daría lugar, de hecho, a la anulabilidad que está recogida en el artículo 48. Continuamos con las características donde dice que también tiene capacidad ejecutiva frente a los particulares, aun en contra de la voluntad de estos, siendo obligatorios por sí mismos sin necesidad de acudir a juez o tribunal.
Es decir, la capacidad ejecutiva se refiere a esa capacidad de hacer o no hacer de forma inmediata frente a particulares. Y el hecho de que no sea necesario acudir a juez o tribunal tiene también su sentido, porque entonces si por cada acto administrativo de la administración hubiera que acudir a juez o tribunal para su ratificación o control, pues evidentemente la administración sería inoperante, sería imposible que pudiera, digamos, actuar como tal, como administración. También tienen la capacidad de crear, modificar o extinguir derechos subjetivos y posiciones jurídicas. Es decir, el acto administrativo tiene un carácter regulador. Y finalmente, hay muchas más características, pero bueno, en este caso, como última característica más relevante, señaló que los actos administrativos y los reglamentos son productos jurídicos diferentes. Muy importante porque hay mucha confusión al respecto de que parece que actos administrativos y reglamentos pudieran ser similares. Hay mucha confusión. Y no debe haberla por una razón. El reglamento es una norma jurídica que se integra en el ordenamiento jurídico, con vocación de generalidad en su aplicación y perdurabilidad en el tiempo. En cambio, el acto administrativo es una decisión o actuación de naturaleza aplicativa subordinada a la norma jurídica, que agota su eficacia con su cumplimiento o con su ejecución. El reglamento, hemos visto por las definiciones que perduran en el tiempo, ¿de acuerdo? En cambio, el acto administrativo, de alguna manera, agota su eficacia, muere con su cumplimiento o ejecución. De ahí las enormes diferencias entre reglamentos y actos administrativos que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué no son actos administrativos? Esto nos va a ayudar también a entender, lógicamente, qué son los actos administrativos si por a sensu contrario sabemos qué es lo que no son actos administrativos. En primer lugar, quiero advertir, no hay que confundir actuaciones de la administración con actos administrativos de la administración. ¿De acuerdo? Son cuestiones distintas. Las actuaciones de la administración es un concepto más genérico y dentro de las actuaciones de la administración, una de ellas es el hecho de dictar actos administrativos. En todo caso, tanto las actuaciones como los actos administrativos están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Bien, ejemplos de lo que no son actos administrativos. He recogido algunos, pero lógicamente hay unos cuantos más. Por ejemplo, no son actos administrativos los actos políticos del gobierno desconectados del derecho administrativo, como pueden ser decisiones políticas, modificar tipos de interés, el nombramiento de ministros, campañas de la renta. Tampoco son los actos jurídicos de los interesados, entre otras cosas porque no emanan de la administración. Tampoco los convenios y contratos entre particulares y administración, ya que se trata de recíprocas declaraciones que requieren el concurso de otra voluntad externa a la administración. Tampoco son actos administrativos los actos de ejecución material dictados por el Poder Judicial. Y finalmente, lo que señalo, tampoco lo serán los actos jurídicos de la administración sometidos al derecho privado, porque en este caso la administración no actúa en el ejercicio de potestad administrativa. Casos en los que no actúa en el ejercicio de potestad administrativa, pues pueden ser actos civiles, mercantiles, laborales, etc. Vamos con los tipos de actos administrativos. En este caso también hay multitud de clasificaciones, de diferenciaciones de tipos de actos administrativos. Aquí he recogido quizás la más abundante y sobre todo la que recoge los principales actos administrativos. Bien, en primer lugar tenemos las resoluciones que ponen fin al procedimiento de que se trate. En cambio, después tenemos de trámite, que son aquellos actos administrativos adoptados en el seno del procedimiento y antes de que éste finalice. Es decir, son actos de instrucción o de impulso del procedimiento, como por ejemplo, aceptar o denegar la práctica de una prueba solicitada,
por el interesado, suspensión del procedimiento, etc. También podría ser en este caso el acuerdo de incoación de un expediente. Tenemos además los actos favorables, que son aquellos que amplían derechos de los interesados, conocidos también como declarativos de derechos. En este caso, un ejemplo puede ser la concesión de una subvención, de una autorización, etc. Por el contrario, tenemos también los actos de gravamen o desfavorable, que limitan o restringen la esfera jurídica del interesado, lo que genera perjuicio al mismo. Por ejemplo, la sanción, las multas. También tenemos actos expresos y presuntos. Los expresos están emitidos explícitamente por el correspondiente órgano administrativo, mientras que los presuntos están vinculados con el silencio administrativo, un silencio que puede ser positivo o negativo. En todo caso, los actos expresos y presuntos se diferencian porque, digamos, no se diferencian en lo que es su notificación. Donde está la diferencia es en su efectiva emisión. Más actos tenemos los reglados, donde la legislación impone una única decisión o solución justa. Los discrecionales, donde cabe una pluralidad de soluciones justas, eso sí, sin salirse de la legalidad. Es decir, los actos discrecionales no significa que sean arbitrarios, ¿eh? No equivoquemos los términos o los veamos, en este caso, similares. Una cosa son discrecionales y otra muy diferente son los arbitrarios, que no podrán ser arbitrarios, pero sí discrecionales. También tenemos los actos definitivos que ponen fin al procedimiento administrativo, pudiendo ser resoluciones o dictados por silencio administrativo, es decir, pueden ser actos presuntos como acabamos de ver. También se pueden ser actos firmes, que son aquellos que no pueden impugnarse porque ya han transcurrido los plazos para ello o porque los recursos que procedían, bien sean administrativos o judiciales, ya se han resuelto. Es decir, ya no cabe recurso alguno. Cuando hablamos de administrativos o judiciales, se sobreentiende que son firmes en vía administrativa o bien firmes en vía judicial. Y por último, en esta clasificación, aquellos que ponen fin a la vía administrativa, que esto está recogido en el artículo 114, que son aquellos que no pueden impugnarse en vía administrativa porque realmente se ha agotado esta vía, pero sí en vía judicial, a través de la interposición del recurso contencioso administrativo. No obstante, advertir que cuando se dice que no pueden impugnarse en vía administrativa porque se ha agotado esta vía, sí que hay que saber que se puede interponer potestativamente el recurso de reposición. Bien, ahora vamos con la parte de los requisitos del acto administrativo, recogidos en este caso en el título tercero, artículos 34, 35 y 36 de la Ley 39/2015, como he señalado al principio de la presentación. En este caso, lo que hago es una transcripción prácticamente exacta del articulado de la ley, con lo cual únicamente me voy a limitar a comentar lo más relevante de cada artículo, ¿de acuerdo? Porque hay artículos que son bastante evidentes y no merecen mayor explicación que su simple lectura. Bien, el artículo 34 nos habla de la producción y contenido del acto administrativo. Nos dice en primer lugar que los actos administrativos dictados por las administraciones públicas de oficio a instancia de los interesados se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Es decir, requisitos que van a ser los que van a permitir su validez, la validez del acto administrativo. En cuanto al contenido, el artículo nos señala que se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, algo que es genérico para cualquier tipo de actuación administrativa, no solamente los actos administrativos. También nos dice que será determinado y adecuado a los fines de dichos actos. Determinado se refiere a que los actos administrativos no sean ni ambiguos ni tampoco imprecisos. Y en cuanto a adecuado, pues lo que nos está requiriendo es que se ajuste el acto administrativo al propósito que se persigue. Motivación, recogida en el artículo 35. Aquí nos dice aquellos actos administrativos que deberán ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos. Es decir,
con una referencia breve y concisa, que es lo que se refiere sucinta, donde se expongan la descripción de los hechos, de los hechos que se fundamente el acto administrativo, así como los fundamentos de derecho, es decir, la base normativa que lo sustenta. Y aquí nos hace una relación de aquellos que deberán ser motivados de esta manera. Nos señala en un principio aquellos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, como pudiera ser en este caso derecho a la propiedad, derecho a la asociación. El resto de supuestos que deberán ser motivados son bastante evidentes con su lectura, con lo cual merecen poca explicación en el sentido de que sería más bien redundante a lo que ya dice el propio articulado. Continuamos con el artículo 35 de la motivación, donde nos señala en primer lugar que deberán ser motivados los que rechacen pruebas propuestas por los interesados. En este caso, quiero mencionar esta parte porque es importante, ya que los actos administrativos que rechacen pruebas propuestas por los interesados pudieran ser actos de trámite cualificados y por tanto pudieran ser objeto de recurso al ser cualificados, ¿de acuerdo? Ya que pueden decidir directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, pudieran producir indefensión o perjuicio irreparable. Entonces, bueno, más si cabe en este caso que sean motivados por esta posible cualificación del acto de trámite. Asimismo, quisiera resaltar en esta diapositiva el punto tercero, porque esto es muy relevante de cara a una pregunta tipo test. Deberán ser motivadas las propuestas de resolución en procedimientos de carácter sancionador, así como los que resuelvan estos procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Es decir, que los procedimientos de carácter sancionador deberán ser motivadas tanto la propuesta como la resolución. En cambio, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, tan solo se exige la motivación para la resolución. No señala nada de la propuesta, con lo cual no hay una exigencia de motivación de la propuesta, tan solo de la resolución en procedimientos de responsabilidad patrimonial. Muy importante esto de cara a un test, a una pregunta de tipo test. Y por último, en la parte final nos dice que respecto a los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, es decir, procedimientos selectivos, el clásico se refiere a las oposiciones, y en concurrencia competitiva se refiere fundamentalmente a subvenciones, es el ejemplo típico. La motivación en este caso se realizará de conformidad a las normas que regulen sus convocatorias. Habrá que ajustarse a lo que señalen las convocatorias, ¿de acuerdo? Debiendo quedar acreditados en todo caso en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Bien, y por último nos vamos al artículo 36, donde se describe la forma de los actos administrativos. En primer lugar, nos dice que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Entonces, primer punto importante, siempre se van a producir por escrito a través de medios electrónicos. Una cosa es cómo se producirán y otra muy diferente es cómo se notificarán. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esto. Su producción será siempre por escrito a través de medios electrónicos. Ya después la notificación veremos la obligatoriedad, en este caso del interesado, que lo pueda recibir a través de medios electrónicos, en formato papel, etc. Pero esa es otra cuestión. En cuanto a su producción a través de medios electrónicos. No obstante, nos advierte a continuación que en los casos en que los órganos administrativos ejerzan la competencia de forma verbal, es decir, se podrán dictar de forma verbal, la constancia escrita del acto cuando sea necesaria, es decir, no siempre, solamente cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano interior o funcionario que la reciba oralmente. En este caso, me paro aquí simplemente porque lo demás es evidente, pero reseñar que la competencia de forma verbal puede parecer algo extraño, algo que parece que en pocas ocasiones se van a dictar de forma verbal, pero es más frecuente de lo que pudiera parecer. No digo que en la administración la generalidad sea la forma verbal,
pero sí que se producen bastantes actos en forma verbal, como puede ser la orden de asunción de nuevas funciones para un funcionario en una organización interna de una administración u organismo público, como también para llamamientos de bolsas de funcionarios interinos, algo muy frecuente, por ejemplo, en mi propio organismo. Estos son ejemplos de competencia de forma verbal. Y por último, nos dice que cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Habla de refundición en un único acto. No confundir, porque me consta que ha habido el caso, se ha confundido con la acumulación del artículo 57. No tiene nada que ver. En este caso habla de refundición de varios actos administrativos en un único acto. Y dice que, por ejemplo, nombramientos. Pues un ejemplo de nombramientos es lo que os va a pasar a vosotros por estar aquí en Opositates cuando os nombren funcionarios de carrera y veáis vuestro nombre publicado en el BOE, junto con el resto de vuestros compañeros aprobados como funcionarios de carrera. Otro ejemplo puede ser el nombramiento de profesores profesores titulares de universidad, catedráticos. Hace muy poco pude ver nombramiento de un buen amigo, catedrático de Derecho Administrativo, que salía en el nombramiento junto con otro compañero que en el mismo acto se nombraba a los dos catedráticos, cada uno en su especialidad. Y después, por ejemplo, las concesiones o licencias, pues pueden ser, imaginaros, la concesión de licencias de taxi a un mismo grupo de beneficiarios, donde en lugar de hacer el nombramiento independiente, se hace en un único acto para todos los que han recibido esa concesión de licencia. Que veis que es lo que dice al final del artículo, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos que pudieran producirse para cada interesado. Muy bien, ya está aquí la primera parte del acto administrativo. Nos vemos en las siguientes. Un placer y hasta pronto.